de la materia, antes del parcial. Bien. ¿Visualizan la pantalla, señores? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, vamos a explicar este ejemplo. ¿De qué se trata? Es un caso básico también de momento y sistemas equivalentes. El segundo que vamos a ver es otro más complejo, que es el que yo pongo a los estudiantes de diseño a hacer, o sea, es la primera parte de lo que hacen los estudiantes de diseño 2. Entonces, pero aquí vamos a ver para tomarla, o sea, primero el jueves nosotros vamos a hacer entonces 2 ejercicios. Lo quise adentrar primero con este para que ustedes vayan viendo. Tenemos que ver, son 2 o 3, no sé cuánto es. Bueno, pero voy a hacer otro de estos que es un poco más complejo. Entonces después tenemos que hacer uno de armadura, y tenemos que hacer uno de máquinas. Entonces ya ustedes saben. Entonces, ¿de qué se trata este ejemplo? Bueno, nos dan a nosotros esta estructura. Fíjense que esta estructura está formada por este bastidor. Y entonces yo tengo realmente una barra, tengo otra barra acá. ¿Y qué pasa? Está apoyado aquí en estos 2 puntos. Y aquí en el punto A, fíjense que si ustedes se fijan ahí, yo tengo el punto A y ahí aplica una fuerza. Esa fuerza forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Yo tengo el punto A y tengo el punto O y tengo el punto B. Lo que me están diciendo es, miren, calcula el momento en O en forma vectorial. Calcula el momento en O en forma escalar. Eso significa que es una comprobación de lo que usted hizo. Si no le da igual, está mal. Y después, por último, forma un sistema equivalente en O. Ahí repasamos todo el tema de momentos entonces y de sistemas equivalentes. Vamos entonces con la solución. Lo primero es momento en forma vectorial. Si me piden el momento en forma vectorial, realmente el momento en forma vectorial es esta ecuación, o sea, momento, y es con respecto a O, digo momento en O, una flecha arriba de la de MO, o sea, eso es producto vectorial o producto cruz, realmente el vector fuerza, o sea, R cruz F. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo este vector R, es el vector posición, define la posición desde el punto donde yo quiero el momento, que es O acá, hasta el punto donde está aplicada la fuerza que es A. O sea, desde el punto donde quiero el momento O hasta el punto donde está aplicada la fuerza que es A. Y este es el vector fuerza. Entonces, lo primero, debo calcular entonces R, el vector posición. Entonces, fíjense que yo definí acá estas rayas rojas, yo definí acá el vector posición, R. Va desde O hasta A. Entonces, ¿qué pasa? El vector posición, como ustedes tienen, es coordenada final menos coordenada inicial. O sea, coordenada del punto final menos coordenada del punto inicial. Entonces, ¿qué pasa? El punto final es A y el punto inicial es O. Entonces, yo pongo AX menos OX. O sea, la coordenada del punto A en X menos la coordenada del punto O en X. Eso en la dirección de Y. Más la coordenada Y del punto A en la dirección Y menos la coordenada del punto O en la dirección Y. Y eso es en J. Entonces, menos AZ, la coordenada del punto A en Z, menos la coordenada del punto, esto es O, Z acá, es O, tengo que hacer esta corrección, O, Z. Entonces, y eso en la dirección K.
Entonces, ¿qué tengo? Para hacer eso, entonces debo definir las coordenadas. Fíjense entonces que yo tracé un sistema de coordenadas. Siempre trazo los sistemas de coordenadas de suerte manera en estos problemas que me queden en el primer cuadrante, es decir, que abarco toda la estructura en el primer cuadrante. Entonces, eso significa que trazo entonces el eje vertical lo más, o sea, a lo más en el extremo de del cuerpo del elemento, y entonces cubro y descanso entonces el elemento en el eje X. Con eso yo estoy diciendo entonces que mi elemento yo lo estoy analizando realmente en el primer cuadrante. ¿Qué significa eso? ¿Qué ventaja tiene eso? Que tengo entonces todas las coordenadas son positivas, o sea, todos los puntos ahí son positivos, porque X es positivo y Y es positivo. Entonces, pero ¿qué pasa? Fíjense qué bien. En este caso, O coincide con el sistema, con realmente el punto O del sistema de coordenada, el inicio del sistema de coordenada. Entonces, o sea, con el origen. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo, si es el origen, entonces las componentes de ese punto O serían 0, 0, 0. O sea, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Me voy entonces al otro punto, que es el punto A. ¿Cuáles son las componentes del punto A? En X, en Y y en Z. En X, fíjense, para yo llegar a, ¿qué tengo? Tengo que recorrer 3 metros en X. Llegué a 3 metros. Esos son estos 3 metros. Pero tengo que recorrer, subir 6 metros. Subo 6 metros. Y entonces, y en Z no tengo nada, porque eso está en el plano. Entonces es 0. Ya yo tengo las coordenadas del punto O y las coordenadas del punto A. Entonces lo que hago es que hago una diferencia entre las coordenadas de A menos la de O. Es decir, 3 menos 0, 6 menos 0 y 0 menos 0. Eso es lo que yo hice acá. 3 menos 0, 6 menos 0 y 0 menos 0. ¿Qué da eso? 3 en I más 6 en J más 0 en K. Y ya yo tengo con eso cálculo, el valor de quién, del vector posición. Voy a calcular ahora el vector fuerza. Fíjense que lo que me están dando acá es importante. No me dan el vector fuerza. Lo que me están dando realmente es el módulo de ese vector. O sea, la magnitud de ese vector. Entonces, ¿qué yo tengo que conocer? Bueno, si tengo, y algo importante además, si hay una fuerza inclinada, siempre en los problemas que existan una fuerza inclinada, esa fuerza inclinada hay que descomponerla en sus direcciones. O sea, en su componente en X, en su componente en Y, si está en el espacio en su componente en Z. Entonces aquí, como estoy en el plano, la descompongo entonces en la componente en X y en la componente en Y. Fíjense que eso es, esta componente que está desde acá es X, o sea, f de X, porque yo parto desde acá para llegar acá. Me voy aquí, aquí llego, no sigo para allá, sino llegué hasta acá. Esa es la componente horizontal, es X. Y la componente vertical es Y. Entonces tengo ya mi f de X y mi f de Y. Como este ángulo es 45 grados, entonces, ¿qué pasa? F de X va a ser F coseno de 45, pero F de Y va a ser F por el seno de 45. Entonces, eso es 1000 newton por coseno de 45 y 1000 newton por el seno de 45. Eso da 707.10678 newton. Y eso, como son iguales, el seno y el coseno de 45, porque la tangente, recuérdense, de 45 es 1. Entonces yo tengo que F de Y va a ser 707.10678. ¿Por qué tomo estos valores realmente? Tomo 5 cifras después del punto decimal para que, como voy a comparar los valores de dos métodos diferentes, para que dé igual, no tengamos ninguna discrepancia. Y ustedes vean que tiene que dar igual. Entonces ya con eso yo tengo las componentes del vector fuerza. Entonces, si es un vector, entonces el vector, y estoy en el espacio, o sea, estoy en el plano, pero un vector completo, entonces va a tener tres componentes, en X, en Y y en Z. En este caso no hay no hay espacio, sino plano, la componente en Z es 0. Fíjense entonces, en X, ¿cuánto me dio? 707 puntos, coloco los valores. ¿Cómo son esas componentes realmente? Fíjense que X va hacia la derecha, es positiva, y fíjense que Y va hacia arriba, es positiva. Entonces, ¿qué pasa acá? Pongo 707.10, 678 en I, más 707.10, 678, eso es en J. Entonces, ¿qué tengo? M de 0, es decir, el momento, el vector momento,
Para yo encontrar el vector momento tengo que resolver un determinante, donde la primera fila son los vectores unitarios cartesianos y J y K, la segunda fila son las componentes del vector posición y la tercera fila son las componentes del vector fuerza. Entonces el vector, o sea, las componentes cartesianas unitarias son I, J y K. Entonces, ¿qué tengo? Mis componentes del vector posición son 3, 6, 0. Pongo aquí 3, 6, 0. Y las componentes del vector fuerza son en X tiene 707, 10, 6, 7, 8 y en Y tiene 707, 10, 6, 7, 8 y en K no tiene nada. Resuelvo, señores, ese determinante. Fíjense cómo yo lo resuelvo. O sea, diagonal acá, 0, porque hay un 0. Entonces, esta tiene que llegar al primero. 3 por 707 en K. Miren, la K es esto. Entonces, tengo este último. Debe llegar a la segunda. ¿Cuánto da ese asunto? Da 0. Ya terminé con eso. Me voy entonces de este lado. ¿Qué tengo? 6, 707 por K. Entonces 6, 707 por K es negativo. ¿Qué pasa? Como esto es 0 y es 0. Y me da entonces que el momento, si ustedes se fijan, saco factor común 707.10678, factor común. ¿Eso de quién? De 3 menos 6. 3 menos 6 da menos 3. Entonces eso da 707.10678 por 3, que da menos 2121.3203 newton por metro. Ese es ya el vector momento. ¿En qué dirección da ese asunto? En la dirección K. Es decir, el momento está en un plano que es perpendicular al plano YX. ¿Qué es esto? Sale de la hoja. Y ya con eso determiné ese momento en forma vectorial. Vamos a hacer el punto B, que es el momento entonces en forma escalar. Fíjense que el momento en forma escalar tiene una forma diferente. Entonces, si ustedes se fijan, realmente aquí esta fuerza yo la he descompuesto en dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Realmente como este punto ya yo puedo decir que ahí hay dos fuerzas concurrentes, entonces yo puedo aplicar el teorema de Varignon. Entonces, o sea, eso es R por ese vector. Pero lo hago entonces de forma directa. No tengo, porque es escalar que me están diciendo. Y eso en forma escalar es M. Fíjense que no tiene ya el vector. La sumatoria. ¿Cuántas fuerzas tengo? Dos fuerzas. ¿De quién? Va desde 1 hasta 2 fuerzas. Y eso es F de I por DI. ¿Cuáles son esas fuerzas? F de X y F de Y. Entonces, ¿qué digo? Fíjense que acá tengo M de 0. Entonces, vamos a ver. Yo pongo F de X por la distancia 1, F de Y por la distancia 2 y completo los signos y la distancia. Entonces, miren este dibujo que yo hice acá. Miren el punto O. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas, o sea, F de Y y la F de X tienen que buscar el punto O. Entonces, ¿qué pasa? El sentido positivo, recuérdense, el sentido positivo es el sentido antihorario. Sentido antihorario, es decir, este sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver si tengo, es decir, acá. Entonces es el sentido antihorario. Entonces yo veo, vamos a ver entonces F de X. Fíjense que F de X va hacia la derecha, entonces debe buscar a O por quién. Entonces lo hace de manera horaria, el giro que produce según el giro horario. Como el giro es horario, entonces realmente el sentido es negativo. Fíjense, ese signo sale de acá. Pero ¿cuál es la distancia que hay? Perpendicular desde O a F de X. Vengo acá, miren acá. Mi distancia perpendicular, fíjense que X, la F de X es horizontal. Entonces tiene que ser una distancia vertical y la distancia vertical es 6. Entonces D1 es 6. Entonces vamos a analizar ahora a F de Y. Fíjense que F de Y busca a O en sentido como antihorario. Entonces su signo es positivo. ¿Cuál es la distancia que hay desde F de Y, brazo de palanca, a O? Entonces vengo acá. Fíjense, esto es F de Y acá. ¿Cuál es la distancia que hay a O? 3 metros. Y eso es 3 metros. Entonces ya sustituyo. Tengo menos
707, 10, 6, 7, 8, ¿por cuánto? Por D1 que es 6, más 6, 707, 10, 6, 7, 8 por la distancia de 2 que es 3. Es lo mismo, fíjense, saco factor común a 707, me queda entonces menos 6 más 3, o sea, 3 menos 6, me da lo mismo, 2121.303, que es este mismo valor que está acá. Entonces eso significa que por ambos métodos tiene que ser igual. Eso se lo hago yo a ustedes porque en el examen, o sea, en el problema, por ejemplo, cuando estemos dando diseño y eso, ustedes tienen, yo lo que les pido es que ustedes me encuentren un momento. Ustedes lo pueden resolver como ustedes entiendan. Lo pueden resolver por desde el punto de vista escalar o desde el punto de vista vectorial. Pero ¿qué pasa? En diseño, en el diseño ustedes van a ver que es importante calcularlo siempre entonces desde el punto de vista vectorial, porque ahí te aparece la dirección donde actúa ese momento. Entonces, dependiendo de la dirección donde actúa ese momento, se generan entonces esfuerzos ejes, en distintos ejes también. Entonces, el último punto que dice realmente es, miren, vamos a conseguir un sistema equivalente O. O sea, ¿cuál es el sistema equivalente en O? ¿Qué es un sistema equivalente? Es un sistema que produce el mismo efecto sobre el cuerpo que el sistema original. Fíjense que la fuerza yo la tengo en el punto A. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito, me dicen, consígueme un sistema equivalente en el punto O. Es decir, el sistema que yo consiga en O tiene que producir sobre el cuerpo el mismo efecto que tiene esta única fuerza que está aplicada en A. Entonces, ¿cómo nosotros conseguíamos sistemas equivalentes? Trasladando la fuerza con su misma dirección, su mismo sentido y su mismo módulo al punto donde yo quiero. Y generar un momento. Ese momento con respecto a ese punto, que es MO. Entonces, el sistema equivalente, señores, es este esquemita, fíjense. Ya no tengo fuerza aquí en A, sino la fuerza en A la he trasladado entonces a donde A O, pero he generado un momento. ¿Cuál es ese momento? Este momento. Fíjense que a nosotros nos dio negativo, eso significa entonces que el sentido del momento es como, es horario, porque es negativo. Entonces, ese momento, es decir, en este punto, yo teniendo una fuerza de 1000 newton y yo teniendo un momento de 2121.3203, me produce el mismo efecto sobre el cuerpo que una única fuerza de cuánto, de 1000 newton aplicado en el punto A. Y ese, señores, el primer caso de momentos y sistemas equivalentes. ¿Qué pregunta ustedes tienen, señor?